Bueno, y entre tanto tenemos las dos caras de la moneda, los expertos a los que hay que oír, y tenemos también los bulos que están circulando como la peste. María Molero, cuéntanos qué está ocurriendo, María. Atención a la desinformación y a los bulos sobre la tragedia, entre ellos este que vamos a ver, de manos del agitador Vito Quiles. Publica Vito Quiles en sus redes sociales. Adif suspende toda la circulación ferroviaria, vivimos en el tercer mundo. No es cierto, pero es que además una víctima le ha contestado y le está diciendo que lo único que hace es desinformar. El agitador ha tenido que borrar este mensaje de sus redes. Pero hay más. Informaciones que no se cuentan tal y como son. La ultraderecha ha difundido esta noticia diciendo que el gobierno ha regalado dinero a Marruecos para mejorar sus trenes. Pero la noticia real es esta, que son créditos reembolsables, no dinero regalado. Y otro bulo más, originado por pseudomedios, que hablan de limitar la necesidad de limitar la velocidad en las vías. Pues no es cierto, porque la vía del accidente está limitada a 200 kilómetros por hora y los dos trenes implicados en esta tragedia circulaban muy por debajo de esa velocidad, una velocidad muy inferior. Manuel Rico, la peste de los bulos, que es una peste sin duda para el periodismo, es una peste para la política y para la sociedad, porque siembran la zozobra. Bueno, forma parte del objetivo que buscan conseguir, ¿no? Lo hemos hablado aquí en otras ocasiones y quiere decir que el patrón es siempre el mismo, ¿no? Desinformar, generar antipolítica en el terreno de la política e inocular el máximo miedo posible en los ciudadanos para presentarse luego ellos como salvadores, ¿no? Dentro de ese patrón encaja perfectamente esa idea de España no es segura en este momento para viajar en tren, ¿no? Porque bueno, siembra desconfianza, en otro momento son que te pueden ocupar la casa en cualquier segundo y si vas analizando los diversos terrenos, pues siempre se repite la misma idea, ¿no? Que es generar miedo y generar, en algunos casos como la migración, odio a los extranjeros en este caso, ¿no? Claro, quiero preguntar a Alberto y quiero preguntar a Gloria, a partir de un momento en el que los expertos están diciendo se tiene que investigar. Políticamente hemos visto un momento inicial en el que el gobierno central y el gobierno andaluz decían es el momento de la lealtad. Desde Vox diciendo viajar en España no es seguro. Esta barbaridad. Viajar en España ya no es seguro y todos los españoles teníamos confianza hasta hace poco en este servicio público, a la que, de luego, Vox no ha sido ajeno. Hemos exigido la reprobación y la dimisión del ministro de Transportes. Viajar en España no es seguro. Un bulo, pero ahí se suelta y hay quien lo compra. Pero vamos a ver, Gloria, Marcos, Alberto. Un bulo que además se desmonta solo enseñando la estadística de lo que supone la incidencia de los accidentes ferroviarios en los países de nuestro entorno y en este país. O sea, es decir, que hay bulos de este tipo que son fácilmente desmontables con los datos. Lo que pasa es que eso supone un esfuerzo, pero se puede hacer, porque esto es lo que avalan, es la teoría de nada funciona, las instituciones no funcionan, porque ahora son los trenes, pero aquí no solo están los trenes en esta tragedia, está la asistencia sanitaria, están los psicólogos que han atendido a la gente, está la solidaridad del pueblo de Adamuz, que se ha plantado como el primero para intentar que la conmoción que generara esta afección de este accidente fuera lo menor posible para las personas que lo están sufriendo de manera directa. Es decir, el bulo no tiene más misión que la teoría del caos y, sobre todo, demostrar que las instituciones no funcionan en este país, lo cual es falso absolutamente. Y vuelvo a decir, en este caso, demostrable con la incidencia de los accidentes en todos los países de nuestro entorno. España está por debajo de Alemania, de Francia, etcétera. O sea que hay una clave que es decir, el Estado no funciona, ya llegaremos nosotros y lo arreglaremos. Claro, Digo yo que puede ser esa la tesis. Estamos esperando al Salvador, que es el que lo arregle todo. ¿Quién es el Salvador en este caso? Hombre, pues el que se pasea pelo en pecho y si puede a caballo por ahí por los y no desmonta su campaña electoral cuando todo el mundo está diciendo ante este accidente. Quiero ir a Alberto. Alberto, ¿cómo interpretas semejante mensaje? Fíjate, en Gloria, mitad de una tragedia, todavía están rescatando cadáveres. Que los datos desmientan a Vox o a cualquier partido populista, eso es el pan nuestro de cada día, Gloria. De hecho, es que basta comerlo, no solamente en este caso, sino que hay una infinidad de casos. El problema es que los datos, el problema es que la verdad muchas veces hace menos ruido que el bulo, que la mentira, y que esos mensajes que buscan sembrar el caos, que buscan
buscan sembrar el miedo, que es de lo que se nutre precisamente Vox para Alberto, hacer, porque hay una para lanzar especie sus de mensajes. prensa casi seria que les compra también los bulos. Porque en este país, en estos momentos, el bulo no solo lo están lanzando personas como Vox, sino lo están lanzando voceros. Lo están lanzando terminales mediáticas que dependen de Vox y del PP. Pero Gloria, yo Mira, creo que la prensa el primer momento de la tragedia, antes de que el PP dijera vamos a templar gaitas, una periodista estaba ya diciendo que el ministro de Transporte y Fomento era prácticamente estaba como en el ventorro, que no trabajaba y que estaba preocupado por Minneapolis y no preocupado por lo que estaba pasando. No me negarás que la con prensa, la Renfe. Me parece que la prensa brutal. en general, de forma responsable, Era no está una para nada. Gloria, vinculada escúchame. al PP. Ya, Gloria. No. En general, la prensa, de forma responsable, creo que no está para nada alineada con ese mensaje de que el ferrocarril, de que viajar en tren no es un medio de transporte seguro. Para nada. Como y voy a decía incidir Esther, te en lo otro contaré mensaje de dentro Vox. de 48 horas. En otro mensaje de Vox, que dentro es de 48 horas. Vox pedía la empezaremos a hablar. reprobación. Vox pedía la reprobación del ministro Óscar Puente. Óscar Puente, al que se le ha criticado muchas veces por sus formas, por su tono. Yo creo que Óscar Puente, personalmente, las primeras 24 horas de gestión del ministro de Transportes para mí son impecables. Con una comparecencia esa misma noche, saliendo al paso, lo hizo en este mismo programa, este mismo lunes, saliendo al paso no solamente de bulos, sino sobre todo de conjeturas, saliendo al paso de informaciones que no están verificadas y sobre todo pidiendo prudencia. Yo creo que ha estado absolutamente en su papel hasta ahora. Eso no quita que en el futuro se puedan pedir o no responsabilidades políticas en función de lo que pase, pero desde luego no estamos en ese punto y Vox poniéndose ahí, desde luego no está siendo, yo creo, para nada, no solamente sensato, sino sobre todo leal. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo y me parece muy importante. Por cierto, entre tanto, se pueden creer, porque hasta Ortega Smith le da un zasca a Abascal hoy, después de que Abascal inmediatamente, lo vamos a contar enseguida, inmediatamente después de que Abascal con la tragedia saliera a tuitear culpando al gobierno, hasta Ortega Smith decía que en el día de la tragedia había que estar fundamentalmente con las víctimas. Este panorama tenemos. Hay reacción, por cierto, de Esther Palomera de Feijóo. Bueno, no, acaba de colgar un tuit Feijóo remitiendo a uno de la Casa Real en el que los reyes han colgado algunas fotografías con las víctimas y con los ingresados en el Hospital de Córdoba. A mí, sinceramente, me parecen fotografías inoportunas. No quiero ni imaginar qué estaríamos diciendo si el presidente del gobierno o cualquier ministro se hubiera presentado en el hospital y hubiera colgado las fotografías con los heridos de este trágico siniestro. Y luego, bueno, pues Feijóo en su línea de cortesano, ¿no?, dando las gracias al jefe del Estado. En fin, a mí me parece que es que hay comportamientos que se califican por sí solos. Bueno, permitidme un momento, porque ¿qué ha ocurrido? Que hasta Ortega Smith sale al paso de lo de Abascal. Cuidado, porque vamos a ver enseguida lo que ha dicho Ortega Smith, pero ¿qué decía Abascal? Ane Ibarzábal, cuéntanos, qué es a lo que ha respondido Ortega Smith, que sigue Vox. Sí, no tardaba mucho Abascal en utilizar políticamente este accidente. El mismo domingo, el día de la tragedia, en un mensaje vía redes sociales, en ese mensaje decía que rogaba por las víctimas, que estaba pendiente de toda la información, pero lanzaba un mensaje directo contra el gobierno. Espero que toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos. Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado en estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político. Jesús. Bueno, pues ojo, porque Ortega Smith, también de Vox, ojo al zasca Abascal. Es el momento de estar con las víctimas. Y si procede, ya llegará el momento de exigir responsabilidades. Ojo, Ortega Smith sale al paso de cómo estarán ellos y qué miserable puede llegar a ser esto. Pregunto, os pregunto, cuando hasta Ortega Smith ha salido al paso de lo de Abascal. Que hoy es el día en el que hay que estar con las víctimas, con las familias, con sus amigos. Hay que dar todo nuestro ánimo y agradecimiento a los servicios de emergencia, porque ya vendrá el momento en el que se puedan conocer las causas de esta tragedia y, en su caso, exigir si procede responsabilidades. Ante las tragedias, los españoles hemos de estar unidos junto a quienes más sufren, pero hoy, insisto, hoy es el día de estar con las víctimas.
Claro, Manuel Rico, hay una clave en todo esto y es que a Ortega Smith le están quitando cargos en el partido de Abascal, pero hasta ellos, claro, igual cuando se ven fuera, porque hasta Macarena Olona dijo, no, es el chiringuito de Abascal, cuando se ven fuera es cuando igual retratan lo que está ocurriendo. Sí, bueno, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? En este caso, lo que ha dicho Ortega Smith es cierto, claro. Igual que, por cierto, una de las frases del tuit de Abascal, que es que nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Otra cosa es a quién hay que aplicarle ese esquema. Obviamente, en el caso de Vox, la mentira es una máquina 24/7, funciona permanentemente y no descansa nunca, ¿no? Pero bueno, claro, la clave de Ortega Smith es que está completamente arrinconado ya en Vox, ¿no? Claro. Ha pasado con otros cargos. Entonces, bienvenido a la realidad. Es una pena que se den cuenta con 10 años de retraso y cuando están arrinconados, porque mientras estaban en el núcleo de esa máquina de propagación de bulos o de esa máquina de propagación de mensajes racistas, etcétera, al parecer no se percataron. Gloria. Pero vamos a ver, Abascal, el problema es que no es un outsider. Abascal en estos momentos está negociando el gobierno de Extremadura con la señora Guardiola. Entonces, no es gente que podamos decir, bueno, que diga, no, tiene la trascendencia que tiene porque ahora forma parte de un gobierno, va a formar parte de un gobierno, pero tiene una importante participación en un gobierno como el del País Valencià, donde no se mueve un vaso, no se mueve un hilo sin Abascal y su gente allí no dice amén. Es decir, es que tienen una enorme trascendencia, por eso hay que ponerlo encima de la mesa. Bueno, debate político, y estamos en un tiempo en el que de forma mayoritaria se veía que entre los dos grandes partidos, al menos de forma inicial, había una lealtad. Sí es cierto que Feijóo dijo que no le informaba el gobierno, que no le había informado el gobierno. Ha respondido la ministra portavoz, porque Feijóo dijo en Adamuz: yo no he tenido ninguna información del gobierno, ni directa ni indirecta. Es decir, el gobierno no nos ha dado ninguna información. La información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y a través de ustedes, de los medios de comunicación. Ha respondido la ministra portavoz, Elma Saiz. Se está compartiendo la información en tiempo real con el conjunto de la sociedad, más allá de con algún grupo político por separado, pero también quiero confirmarle que efectivamente ha habido contactos a nivel de gabinete y que, por supuesto, a total disposición con cualquier solicitud de cualquier grupo político. Esther Palomera, un titular que querías dar. Bueno, inmediatamente después de estas declaraciones de Feijóo, su equipo ha estado dando una versión que no se corresponde con la realidad y que luego explicaremos. Luego lo explicamos. Vamos a estar aquí enseguida. Vamos a preguntar. Está ocurriendo lo que ahora mismo es la investigación. Es muy importante, pendientes de ese Israel, entre otras cosas. Hay también bulos que desmentir y hay mucho que contar. Estamos aquí, por ejemplo, con esto enseguida. Lo que faltaba. Vean. Miguel Bosé y José Manuel Soto se ha dicho que yo he dicho que han dicho contra el gobierno por el accidente de tren. Pues sí, así está el panorama. Ahora mismo tenemos a, vamos a decir, a gente como Miguel Bosé, como José Manuel Soto, culpando al gobierno, nada más y nada menos que por una tragedia en la que todavía se rescatan cadáveres. Miguel Bosé, negacionista con la Dana, y ahora, con esta tragedia, vean. Miguel Bosé se pronuncia sobre la catástrofe ferroviaria. Otra desgracia más que podría haberse evitado, otra de muchas tantas, constantes y sin tregua. Da sus condolencias. Ni imaginarse puede el dolor por el que pasan. Y aprovecha para cargar contra el Ejecutivo en sus redes sociales. La agonía de este enroque enfermizo de un gobierno tóxico mientras se extiende la miseria que minuciosamente diseñan. Pide la dimisión del gobierno y dispara contra un objetivo. Óscar Puente, ya no tienes perdón, chaval. Quien también ha hablado es su amiga Ana Obregón. Como ella siempre dice, debo tener un imán para rodearme de las polémicas. Publicando este mensaje. ¿De quién es la culpa de que esto pase? Los datos que manejamos son oficiales. Si por algo se caracteriza Bosé es por dar su más sincera opinión en determinados temas. Muchos secretos que se desvelan. Por ejemplo, durante la Dana que desoló a la Comunitat Valenciana. La gente tiene que despertar ya de una vez y dejar de pensar que todo esto se debe al cambio climático. O uno de sus grandes hits en la pandemia. Yo he dicho que el bicho
y su postura con las vacunas. Si los quiero vacunar a todos obligatoriamente, empiezo a pensar que hay algo dictatorial. Pero si tuviéramos que quedarnos con un mensaje del cantante, para tener un criterio, sin duda sería este. Hay que informarse. Don Diablo has escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Rico, que hay que informarse, que lo dice Miguel Bosé, que afirma que tenemos un gobierno tóxico, una miseria minuciosamente diseñada. Hubo un momento en el que hubo quien había dicho que había pandemia. Ahora mismo es una miseria minuciosamente diseñada. Óscar Puente, ya no tienes perdón, chaval. Yo creo que habría que nombrarlo presidente de la Comisión de Investigación del Accidente, ¿no? Está claro que con ese tuit deja en evidencia que tiene muchos más conocimientos que los pobres ingenieros que estudian no sé cuántos años y él, pues imagino que por un plan divino también le ha venido. Y yo creo que es lo mejor, que España esté en manos de gente como Bosé, que te arreglan lo del accidente, te lo explican en un tuit. Claro, pero ¿qué tenemos aquí? Gloria Marcos, Alberto Fernández. Tenemos otra vez una tragedia, otra vez, curiosamente, se repiten los protagonistas que salen con un discurso muy parecido. ¿Qué está ocurriendo aquí? Gloria, Alberto. Pues que es un discurso... Porque esta gente llegan, tienen unos seguidores que claro, no son pocos, ¿eh? Claro, porque son unas personas que tienen una cierta fama de influencers porque han sido unos artistas de reconocido prestigio durante una parte importante de su vida y entonces están utilizando eso y por lo tanto la capacidad de influencia que tienen para decir, por ejemplo, que la COVID se curaba con agua y lejía, ¿no? O que, por ejemplo, él no vacuna nunca a sus chicos, o cualquier otra cosa que suponga el negacionismo climático, el negacionismo de la violencia de género. Esta misma gente es la que está saliendo ante todas las cuestiones que implican el dar cobertura a los bulos. Y eso genera, para un determinado sector de la población, una cierta credibilidad que es insostenible y que de verdad hay que de alguna manera ser capaz de intervenir en que los influencers de este tipo puedan actuar sin ningún tipo de coto para generar estos bulos que atraen a un cierto sector de la población. Alberto. Me reiría de las palabras de Miguel Bosé, me harían gracia si no fuera porque estamos hablando de una tragedia que se ha cobrado la vida de, al menos que sepamos hasta ahora, 42 personas. Estamos hablando de una cosa gravísima, de un accidente tremendo, del que de momento todavía no sabemos las causas y que tengamos que ver, que tengamos que escuchar estas, es que no sé ni cómo calificarlo, estas chorradas que salen de la boca de gente que precisamente dice que hay que informarse y lo que menos hace es precisamente eso, informarse. Este tipo de bulos que no suman nada, a mí de verdad me generan asco, pero también asco me genera saber que hay gente, aunque sean pocas personas, pero hay gente que efectivamente se las traga. Se ha llegado a decir, en las últimas horas, ojo, desde Vox, diciendo que en España viajar ya no es seguro. Ya no es seguro. Tal cual. ¿Esto es hacer patria? ¿Decir que en nuestro país viajar ya no es seguro? Lo ha dicho Pepa Millán, de Vox. Viajar en España ya no es seguro y todos los españoles teníamos confianza hasta hace poco en este servicio público, a la que, de luego, Vox no ha sido ajeno. Hemos exigido la reprobación y la dimisión del ministro de Transportes. Esther Palomera, que hoy escribías un artículo interesante. Esto es intentar sacar rédito político de sembrar cizaña. De entrada, es decir, es un bulo. En España, por supuesto, que viajar es seguro. Si hay casos, hay tragedias, se tienen que investigar y aclarar. Pero en España, en toda España, viajar no es seguro. ¿Qué barbaridad es esta? ¿Esto es hacer patria? Es tan seguro como que España tiene la red de ferrocarril más extensa de toda Europa y tiene uno de los índices de siniestralidad más bajos, por debajo, desde luego, de Alemania, de Italia y de Francia. Pero en todo caso, de Vox no esperábamos nada. Sabíamos que tiene una estrategia muy pautada que consiste en infundir el miedo en la población y el descrédito en las instituciones públicas y forma parte de su manual para incrementar el número de votos. Lo que hacen es sembrar dudas entre aquellas personas que se sienten inseguras, descalificando al resto de las formaciones políticas y ellos ofreciéndose como salvadores de una patria a la que no deben de querer nada. Pero mucho me temo que al carro de Vox van a tardar poco en subirse otros, puesto que ya hemos escuchado algunas voces del Partido Popular a lo largo del día de hoy
bueno, pues manifestándose en términos no iguales, pero sí muy similares a Vox, ¿no? Y estoy hablando del Partido Popular de Madrid, estoy hablando de alguna parte de la dirección nacional del Partido Popular. Vamos, que en resumidas cuentas esta falsa tregua que supuestamente habían decretado para la coordinación y la lealtad institucional va a durar menos de 48 horas. Bueno, tenemos ahora mismo ese aviso, viajar en España no es seguro. Es una barbaridad, Minaya, ingeniero, decir esto en España, que viajar no es seguro a estas alturas. Hombre, yo creo que hay que respetar, ¿no? Y hay que hablar con muchísima cautela, entre otras cosas porque hay equipos, el propio Adif tiene equipos de ingenieros, equipos de técnicos, ¿vale? Que realizan su trabajo y que creo que es un trabajo excepcional, ¿no? Estamos a la cabecera, como decía Esther, del tipo de vía de alta velocidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar un poco con cautela y con conocimiento de causa. Hay que ver todos los factores y hay que analizar todos los factores para llegar a una conclusión de este tipo. Gloria Marcos, ojo a lo siguiente, voy a preguntarte porque, claro, en el mismo momento en el que hace esto le preguntan a Pepa Millán de Vox si tiene información sobre la causa de la tragedia. Ahí ya se pone de perfil, dice que son otros, dice, medios objetivos los que están publicando este tipo de cosas. Vean, preguntan la respuesta. ¿Tienen ustedes alguna información para saber que esta fue la causa del descarrilamiento? Bueno, yo lo que he hecho ha sido reproducir las informaciones objetivas que a día de hoy tenemos, que no salen de Vox, que salen de los medios de comunicación. No podemos, evidentemente, nosotros ni creo que nadie, salvo las personas que están allí investigando los hechos y que tengan conocimientos suficientes para averiguar qué es lo que ha ocurrido. O sea, no podemos, pero afirmamos que en España viajar no es seguro y nos quedamos tan anchos. Gloria Marcos, profesora. Ahora mismo esto es la cronología de un bulo. Se suelta una barbaridad de ese tipo, viajar en España ya no es seguro y luego preguntan, lo están publicando. Ahora mismo lo que hay es que esperar a la información, a los investigadores. Pero nada, ya hemos soltado que viajar en España no es seguro. Pero es que es la construcción perfecta del bulo. O sea, hay medios de comunicación, además regados con ese dinero público que sale de Vox y del Partido Popular en algunas instituciones. Ellos luego se hacen eco de ese bulo, pero cuando se les aprieta un poco dicen, no, es que eso se ha publicado, es la verdad publicada. Es decir, a mí me parece de lo peor. Primero porque esto lo único que pretende es atacar el Estado democrático y, por tanto, generar la teoría del caos, que es lo que se pretende desde la extrema derecha, insegurizar a la población. Yo tengo que decir que esta mañana, cuando venía a Madrid en un iris, pues la gente iba como silenciosa, ¿no? Porque está conmocionada por la tragedia, pero de eso a contar que en un país con 4.000 kilómetros de vías de AVE, con un movimiento que equivale a 42 millones de personas al año, que haya un accidente en alta velocidad en 34 años, eso genera inseguridad, pues eso es hacerse cargo no de la ciencia, sino del bulo. Alberto, quiero preguntarte también, a partir de la respuesta de la ministra portavoz, Elma Sainz, vamos a preguntar aquí al ministro del Interior, pero claro, hay afirmaciones de tipo, viajar en España ya no es seguro. Dice la ministra portavoz que la ultraderecha se comporta de forma ruin. La actitud del señor Abascal y de la ultraderecha es para cualquier análisis desde la humanidad es una actitud ruin, porque utilizar la tragedia, utilizar el miedo para generar caos y desconfianza es, desde luego, una actitud antidemocrática. Pregunto por este mensaje, Alberto, Manuel Rico, decir que en España viajar no es seguro y luego que te pregunten y decir, no, esos son otros que lo han publicado, nosotros todavía no se sabe la investigación. ¿Qué se pretende con esto? Alberto, Manuel. Desde luego yo no sé en qué se basa Vox para tal afirmación, sobre todo cuando todavía no conocemos las causas de este terrible accidente de este pasado domingo. Entonces, si Vox no tiene datos, yo no sé a partir de qué hace esa afirmación. Dicho lo cual, ahora mismo está ese caldo de cultivo del que se quiere aprovechar Vox con una falta de lealtad tremenda, a mi modo de ver, ya que por una parte está esa falta de información, porque todavía no sabemos, y en ese clima de incertidumbre Vox se maneja para tratar de lanzar este tipo de mensajes
mensajes que puede calar entre el otro factor, que esa gente que le tiene, no quiero decir miedo, pero sí igual ese punto de respeto ahora a viajar después de una tragedia como es natural, ¿no? Pero hay que decir una cosa, que estamos ante una red ferroviaria que tiene una serie de controles que están regulados por normas que hace que sea extremadamente seguro viajar. Como ya se ha dicho, viajar en tren es probablemente el medio de transporte más seguro que tenemos a día de hoy y por lo tanto yo creo que este tipo de mensajes es que están totalmente en contraposición con la realidad. Son mensajes absolutamente falsos, pero es un manual, ¿no? Todos recordamos el parking de Bonaire donde había cientos de muertos. Luego, por fortuna, obviamente no había ninguno después de la Dana, ¿no? Y cómo alimentan ese discurso porque les interesa y va más allá. A ver, el gobierno, obviamente, de Pedro Sánchez es su gran objetivo, pero también descalificar a la Cruz Roja o a Cáritas cuando les interesa en algún momento determinado, porque lo que quieren es presentarse ellos como salvadores de la patria cuando lo que hacen es exactamente lo contrario. Está diciendo que son los mismos que cuando la Dana dijeron que el gobierno ocultaba muertos, que había muertos en Bonaire, en el centro comercial. Está publicado, no es que lo diga yo, ¿no? Quiere decir, los agitadores que tenían datos súper fehacientes de que había cientos de cadáveres en el parking de Bonaire, están ahí, son los que se dedican a esparcir ese tipo de mentiras. Que eran bulos, que hay que remarcar que eran bulos, bueno, porque los obviamente muertos no había no aparecieron. Ninguno, afortunadamente. Claro. Que para eso estamos, para dejarle claro que no lo sabían. Están ocultos. Pero es que no solo eso, desde Vox dicen, estamos trabajando... Esto lo dicen en el contexto en el cual pues, separan, por ejemplo, los actos en Aragón, ellos siguen con actos políticos, hay un ambiente electoral, pero dicen, estamos trabajando. Y sueltan el bulo de que en España ha habido dinero, pues poco menos que dado, para Marruecos, que esto es un bulo, dinero que no se invierte aquí, porque siempre meter Marruecos en la ecuación les gusta. Marruecos, los moros, los migrantes, bulo. Portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Estamos sorprendidos por la sorpresa que supone que Vox siga trabajando. Porque debemos trabajar más, mucho más, para frenar el deterioro y el hundimiento de España. Un abandono progresivo, además, que coincide con la decisión de este gobierno de destinar parte del dinero del bolsillo de los españoles para financiar redes ferroviarias en otros países. No aceptaremos que la ruina del gobierno de Sánchez sea la ruina del Estado. Está trabajando para evitar que se hunda España diciendo que viajar en España no es seguro. Esa es la forma que tienen de decir que están trabajando. Y luego el bulo han utilizado, porque alguno de sus agitadores ha dicho, no, dinero que fue para Marruecos, un préstamo que se da a otro país que tienen que devolver con intereses no es dar dinero a fondo perdido. En el que pero tienen bueno, que soltar bulos de participar esta empresas, manera. y en el que tienen que participar empresas españolas en los proyectos para recibir ese dinero que, como tú dices, no es dinero regalado, sino que son préstamos. Están trabajando para que no se hunda España. Este caballero que acaba de decir, del mismo partido, que dicen que viajar en España no es seguro. Bueno, yo decía hoy que el discurso de los ultras está a la misma altura que su falta de escrúpulos y no hay poco más que añadir, pero insisto, ojo, que ya hay otras voces que no son de la ultraderecha española, que se están viendo arrastrados por sus ideólogos mediáticos y que están a punto de saltar con el mismo discurso. Yo he leído este mediodía en un digital bien reconocido por todos nosotros, un titular que me ha espantado y que decía: el PP sospecha que el gobierno sabe la causa del accidente pero la oculta. Oye, y se quedan tan anchos. Oiga, pues díganos cuál es la causa del accidente, ¿no? Pues nada, era un titular a toda página.